El sol del mediodía abrasaba sin piedad las estrechas calles de Altea. Las paredes blancas de las casas reflejaban la luz, haciendo que toda la ciudad pareciera brillar desde dentro. Isabela Ortiz estaba de pie junto a la ventana de su galería, mirando distraídamente la antigua iglesia de cúpula azul que había al otro lado de la calle. Sus delgados dedos ajustaban distraídamente los cuadros, ya perfectamente ordenados, de la pared más cercana. La Galería Alma ocupaba la planta baja de un antiguo edificio del centro histórico de la ciudad. 15 años atrás, cuando Isabela la abrió por primera vez, su padre lo había calificado de despropósito y despilfarro de dinero, pero ella lo consiguió. Creó un lugar que artistas de toda la provincia de Alicante querían visitar. El timbre de la puerta principal tintineó. Isabela se dio la vuelta, esperando ver a otro turista huyendo del calor. En cambio, en el umbral estaba Blanca López, su mejor amiga desde el instituto. «¿No me has devuelto 3 de mis llamadas?» Blanca se dirigió decidida hacia el mostrador de la recepcionista, haciendo sonar sus tacones sobre el suelo de mármol. «¿Y te has perdido nuestro tradicional desayuno?» Isabela sonrió culpable. «Lo siento, me estoy preparando para una nueva exposición. Hay tanto que hacer. ¿Tantas cosas que hacer?» Blanca arqueó una ceja perfectamente depilada. «¿O es que te estás escondiendo de la realidad aquí?» Un pesado silencio flotaba en la galería. Solo el viejo ventilador bajo el techo lo rompía con su monótono zumbido. «No me escondo». Isabela se volvió hacia la ventana. «Es solo mucho trabajo». «¿Ramón no ha vuelto a dormir a casa?» Los hombros de Isabela se tensaron sutilmente. Siguió mirando la iglesia, como si tratara de encontrar respuestas en los patrones de sus antiguos muros. «Tiene un proyecto importante. Un nuevo hotel en la costa. Trabaja hasta tarde». «¿Hasta tarde?» Blanca resopló. «Bella, no te lo crees ni tú. Le vi ayer en el Café de Estrella, con la misma artista que expuso en tu casa el mes pasado». Isabela se volvió lentamente hacia su amiga. El dolor brilló en sus ojos, pero enseguida se ocultó tras su habitual máscara de contención. «Leticia Miranda es una chica con talento. Ramón la está ayudando con la organización de una exposición individual». «Ah, sí», se estiró Blanca. «Sobre todo porque esa ayuda se prolonga hasta altas horas de la noche. Y tiene lugar en restaurantes, no en galerías». Isabela se acercó al enorme escritorio de caoba y sacó una carpeta. Sus movimientos eran precisos, medidos, como si cada gesto formara parte de una elaborada danza. «Ya conoces a Ramón. Siempre ha apoyado a los jóvenes talentos. Sobre todo si ese talento lleva faldas cortas y le hace ojitos». Blanca se sentó en la silla de visitas. «Mira, sé que no quieres hablar de esto, pero soy tu abogada y tu amiga, y veo lo que está pasando». Un coche tocó el claxon al otro lado de la ventana. En algún lugar a lo lejos, las campanas de la iglesia sonaban, marcando la próxima hora de la siesta. La ciudad se sumía en su habitual letargo vespertino. Cuando conocí a Ramón, era un simple delineante en un estudio de arquitectura. Con talento, pero sencillo. Fue mi padre quien le ayudó a conseguir sus primeros encargos serios. Utilizó sus contactos. Se quedó callada, hojeando unos papeles sobre la mesa. «¿Y ahora qué?», preguntó Blanca en voz baja. «¿Te sientes obligada a soportar sus engaños por eso?» «No», Isabela negó con la cabeza. «Es que a veces siento que es culpa mía. Quizás si hubiera podido darle un hijo». «Basta», la cortó Blanca bruscamente. «Sabes perfectamente que no tiene nada que ver con el caso. Es que...» Un timbre tintineó, interrumpiendo su conversación. Un hombre alto con un traje austero, claramente fuera de lugar con este calor, entró en la galería. «Diego», saludó Isabela con la cabeza. «¿A qué debo el placer?» Diego Sánchez, el socio de Ramón, parecía inusualmente agitado. «Siento la repentina visita, Isabela, pero tenemos que hablar sobre Ramón y sobre el dinero de la empresa». Blanca miró a su amiga significativamente. Isabela bajó lentamente a la silla. «¿Qué pasa?» «Me temo que tenemos graves problemas. Ramón ha empezado a transferir fondos de la empresa a unas cuentas extrañas, grandes sumas de dinero, y creo que tiene algo que ver con su nueva afición». Se hizo un pesado silencio en la galería. Solo el ventilador continuaba su monótono canto, y fuera llegaban los sonidos apagados de una ciudad en siesta. Isabela estaba sentada, inmóvil, mirándose las manos. Manos de artista, acostumbradas a crear belleza.
manos que 15 años atrás habían atado su destino a un hombre que entonces parecía ser la encarnación de todas sus esperanzas y sueños. ¿Cuántos? Su voz sonaba notablemente calmada. Más de 200.000 euros en el último mes. Blanca silbó suavemente. Isabela siguió mirándose las manos. Debería habértelo dicho antes. Diego se ajustó nerviosamente la corbata. Pero esperaba que fuera algún tipo de error, que entrara en razón. Pero ayer lo vi con una chica, Leticia. Estaban hablando de una inversión inmobiliaria en la costa. En el café de Estrella, añadió Blanca en voz baja. Isabela levantó por fin los ojos. No había lágrimas ni rabia en ellos, solo una extraña calma, casi indiferente. Así que es así, pronunció. Así terminan 15 años de matrimonio. Al otro lado de la ventana, las nubes flotaban lentamente, proyectando sombras caprichosas sobre las paredes blancas de las casas. La ciudad dormía, resguardada del calor del mediodía. Y en la fresca penumbra de la Galería Alma se desmoronaba otra vida, otra ilusión de felicidad. Estrella, la dueña del café de la esquina, observaba la escena a través de la ventana de su establecimiento. Conocía a todo el mundo en esta ciudad, sabía sus historias, sus secretos, sus esperanzas y decepciones. Y ahora, mirando la figura inmóvil de Isabela en el escaparate de la galería, sacudió la cabeza, recordando cómo 15 años atrás había bendecido a una pareja de recién casados que creían en el amor eterno. Todo fluye, todo cambia, murmuró para sí misma, limpiando las tazas ya limpias. Solo el dolor permanece igual. Y en la galería, Isabela finalmente se puso de pie. Enderezó los hombros, se arregló un mechón despeinado. Gracias por decírmelo, Diego. Su voz sonaba firme. Ahora tengo trabajo. Dentro de una semana inauguro una nueva exposición. Blanca y Diego se miraron. Conocían aquel tono, aquella máscara de calma. En 15 años de matrimonio, Isabel había aprendido a ocultar sus sentimientos con tanta habilidad como los restauradores ocultan las grietas de los frescos antiguos. Pero algunas grietas son demasiado profundas para ocultarlas. Siguen creciendo, desapercibidas a los ojos, hasta que un día destruyen toda la fachada, dejando al descubierto el vacío interior. Y ahora, en esta calurosa tarde, en la Galería Alma, comenzaba una historia que cambiaría las vidas no solo de Isabela y Ramón, sino de todos aquellos atrapados en su órbita. Una historia de traición y renacimiento, del precio de la ambición y del verdadero coste del amor. Y la ciudad seguía durmiendo, resguardada del sol feroz tras los muros blancos de las casas, ajena al drama que se desarrollaba en su mismo corazón. Leticia Miranda estaba sentada en una mesa del jardín del restaurante El Faro, removiendo distraídamente el café que no había tocado. El camarero se acercó por tercera vez para preguntarle si estaba lista para pedir, pero ella se limitó a negar con la cabeza. Su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono, donde el saldo de su cuenta bancaria se actualizaba cada pocos minutos. 237.000 euros, una suma con la que no habría soñado hace apenas un año, cuando alquilaba un pequeño estudio en las afueras de Altea y vendía sus cuadros a los turistas en el paseo marítimo. La brisa del mar agitaba el mantel y traía olor a sal y algas. A lo lejos, las gaviotas chillaban y de la cocina salían aromas de marisco cocinándose, pero Leticia no se dio cuenta de nada. Su mente daba vueltas a números y planes. Siento llegar tarde. Ramón se sentó en una silla cercana y le besó la mejilla despreocupadamente. Había asuntos en la oficina. Leticia levantó la vista, transformándose al instante de una mujer pensativa en una joven encantadora. No pasa nada, cariño. Sé lo ocupada que estás. Ramón parecía cansado. Había sombras bajo sus ojos y nuevas arrugas en las comisuras de sus labios. El último mes no había sido fácil para él. Las interminables negociaciones, el encubrimiento de transacciones financieras, la tensión constante. Diego sospecha algo, bajó la voz, aunque las mesas cercanas estaban vacías. Hoy ha venido a ver a Isabela. Leticia frunció el ceño, con los dedos agarrando con más fuerza la taza. ¿Y qué? Nada concreto todavía, pero tenemos que movernos más rápido. ¿Has encontrado un tema adecuado? Sacó una carpeta del bolso. Hay una villa abandonada a un par de kilómetros de la ciudad. Una ubicación perfecta para un futuro hotel boutique. El precio es bastante razonable, sobre todo teniendo en cuenta el potencial.
Ramón pasó los ojos por encima de los documentos. Su rostro se ilumina poco a poco. Sí, es exactamente lo que necesitamos. Una vez renovado, el precio se disparará al menos 3 veces. Mientras tanto, podemos registrarlo todo a nombre de una empresa fantasma. Leticia le puso la mano en la muñeca. Nadie sospechará nada. En ese momento Estrella pasó por delante de su mesa. La vieja anfitriona del café aminoró el paso como por accidente, escuchando la conversación. Leticia cambió de tema al instante. «Cariño, ¿has hablado con los organizadores sobre mi exposición?» Estrella sonrió para sí y siguió caminando. Había visto muchas historias así en sus 40 años de trabajo en el café. Chicas jóvenes y ambiciosas, hombres ricos y casados. La historia era tan vieja como el mundo. Mientras tanto, Leticia seguía tejiendo su red. «Sabes, estaba pensando. Tal vez deberíamos irnos por un tiempo. Cuando todo esté listo. París, Roma. Allí hay tantas oportunidades para un joven artista». Ramón refunfuñó. «Ahora no es un buen momento para viajar. Tenemos que seguir adelante». «Por supuesto, cariño». Leticia sonrió suavemente, pero había un destello de irritación en el fondo de sus ojos. «Lo que tú digas». Al otro lado de la calle apareció una figura familiar. Diego Sánchez caminaba a paso ligero, claramente en dirección al restaurante. Leticia se puso tensa. «Será mejor que nos vayamos. Tu compañero está metiendo demasiado las narices». Salieron apresuradamente del restaurante por una salida lateral, dejando el café sin tocar y el vino sin terminar. Estrella los acompañó con una mirada por la ventana de su cafetería. Diego entró en el faro 5 minutos después. Miró a su alrededor y se fijó en los vasos vacíos de la mesa. Llamó al camarero. «¿Ha estado aquí el señor Ortiz?» «Sí, con una señorita. Se acaban de ir». Diego se hundió cansado en una silla. Sacó su teléfono, abrió una carpeta de documentos, extractos de cuentas, contratos, pagos extraños. El rompecabezas iba encajando poco a poco y el panorama no era nada agradable. Mientras tanto, en su piso encima de la galería, Isabela estaba sentada en completa oscuridad. Frente a ella había fotografías, 15 años de vida en común. La boda, los viajes, las vacaciones, caras felices, sonrisas auténticas. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿En qué momento el amor se había convertido en costumbre y luego en vacío? El teléfono vibró. Un mensaje de Blanca. «Pásate mañana por el despacho. Tenemos que hablar de asuntos legales». Isabela no contestó. Siguió repasando las fotografías como si tratara de encontrar en ellas la respuesta a una pregunta que la atormentaba cada vez más. ¿Era real su amor o era también una hábil falsificación, como los cuadros que a veces intentaban vender a su galería? Llamaron a la puerta. Alejandro Vázquez, el restaurador que trabajaba en los frescos de la vieja iglesia, estaba en el umbral. «Disculpe el retraso». Le tendió una carpeta. «He terminado de evaluar los cuadros que me enseñaste la semana pasada». Isabela encendió la luz y cogió la carpeta. Sus dedos se tocaron un instante y ella se sintió ligeramente mareada. «Gracias. Entra. Prepararé café». Alejandro negó con la cabeza. «Se está haciendo tarde. Mañana tengo que madrugar, trabajar en la iglesia». Vaciló en el umbral. «Sabes, hace tiempo que quiero decirte, si necesitas ayuda, cualquier ayuda, siempre estoy aquí para ti». Isabela lo miró bajar las escaleras. Sus pasos resonaron en el edificio vacío. Cuando el sonido se apagó, abrió la carpeta. Entre los papeles de la tasación de arte había una pequeña hoja. Un dibujo a carboncillo, el retrato de una mujer muy parecida a ella, pero con una ligera tristeza en la mirada. Al otro lado de la ciudad, Leticia estaba en la ventana de su nuevo piso, mirando al mar. Sobre la mesa había un portátil abierto con una carta de un banco suizo, confirmando la apertura de una cuenta. Sacó el teléfono y marcó un número. «¿Todo listo?» La voz del auricular sonaba impaciente. «¿Cuándo podemos empezar?» «Pronto», sonrió Leticia. «Muy pronto. Está casi maduro». Colgando el teléfono, se acercó al espejo. Examinó críticamente su reflejo. A sus 27 años, había aprendido a utilizar la juventud como arma, pero el tiempo era inexorable, y tenía que hacer fortuna antes de que su belleza empezara a desvanecerse. Ramón era solo un peldaño, uno importante, pero no el último.
Ella tenía planes, ambiciones, sueños, y no iba a detenerse ahí. La noche caía sobre Altea, envolviendo la ciudad en una suave oscuridad. A esas horas, las viejas calles parecían el escenario de una antigua obra de teatro, una obra sobre el amor y la traición, sobre la codicia y el castigo. Y ninguno de los actores de este drama sospechaba que el desenlace iba a ser muy distinto de lo que habían imaginado. Alejandro Vázquez estaba de pie en el antiguo andamio de la iglesia de San Miguel, limpiando cuidadosamente el fresco centenario. El sol matutino que entraba por las vidrieras pintaba los muros antiguos con todos los colores del arco iris. Las motas de polvo bailaban bajo los rayos multicolores, creando una atmósfera casi mística. Su hijo Mateo, de 10 años, estaba sentado abajo con sus libros de texto. Desde la muerte de su madre, el niño solía pasar tiempo con su padre en el trabajo. Las vacaciones escolares acababan de empezar y Alejandro no quería dejar al niño solo. «Papá», llegó la voz de Mateo desde el piso de abajo, «¿por qué decidiste hacerte restaurador?» Alejandro sonrió sin apartar los ojos de su trabajo. Sus manos, cubiertas de callos por las herramientas, retiraban cuidadosamente capa tras capa de la suciedad de siglos del rostro del antiguo santo. Sabes, cuando era niño soñaba con ser artista, pero a tu abuelo no le parecía una ocupación seria. Quería que fuera ingeniero como él. ¿Y qué pasó? Y entonces vi a los restauradores restaurando una vieja iglesia de nuestro pueblo. Era como magia. Era como si devolvieran a la vida historias ocultas bajo las capas del tiempo. Mateo miró a su padre pensativo. ¿Crees que a mamá le habría gustado? Alejandro se quedó helado. La pregunta le pilló desprevenido. Carmen había muerto hacía 3 años, en un ridículo accidente de coche en una carretera de montaña. Habían sido felices juntos, pero el tiempo se detuvo. Sí, hijo, creo que le gustaría. En ese momento, la pesada puerta de la iglesia crujió al abrirse. La luz del sol se hizo más brillante por un momento, y la figura de Isabela apareció en la abertura. Venía a menudo por las mañanas, cuando el pueblo aún dormía. «Buenos días, Alejandro. Hola, Mateo». El chico se animó. «Señora Isabel, ¿ha traído nuevos colores?» Ella sacó de su bolso un pequeño juego de acuarelas. «Por supuesto, no olvides que prometiste pintar algo para mi galería». Alejandro bajó del andamio. Su camisa de trabajo estaba manchada de pintura y yeso, pero Isabela encontró en ella una belleza especial. Las marcas del trabajo real y honesto. «¿Cómo va la restauración?» Se acercó al mural. «Lentamente. Pero así es como debe ser. La prisa en nuestro negocio es enemiga de la calidad». Sus miradas se cruzaron y algo brilló entre ellos. Algo de comprensión, una intimidad tácita. Mateo, absorto en sus nuevos colores, no se percató de ese momento. «Recibí tu valoración de los cuadros». Isabela apartó la mirada. «Y del dibujo». Alejandro parecía avergonzado. «Lo siento, no debí hacerlo. Es que... No, es precioso. Hacía mucho tiempo que nadie me veía así». Había silencio en la iglesia, solo roto por el susurro del lápiz de Mateo sobre el papel. En algún lugar bajo las bóvedas, las palomas arrullaban. «¿Sabes?» Alejandro pasó la mano por la pared rugosa. «Cuando empecé a trabajar aquí, este fresco estaba casi negro de hollín y suciedad. Nadie creía que hubiera algo conservado bajo esa capa. Pero yo sentía que allí había vida. Solo hay que quitar cuidadosamente, capa por capa, todo lo superficial». Isabela se dio cuenta de que no hablaba solo del mural. A veces lo que está oculto es mejor no tocarlo. Y a veces es la única forma de ver la verdadera belleza. En ese momento, la pesada puerta volvió a abrirse. En el umbral estaba Leticia. «¡Oh, qué encuentro!». Su voz sonaba falsamente alegre. «Señora Ortiz, no esperaba encontrarla aquí». Isabela se enderezó, poniendo al instante su habitual máscara de calma. «Señorita Miranda, ¿a qué debemos el placer?» Quería discutir los detalles de mi próxima exposición. Desde que la conocí aquí, Alejandro observaba la escena con ansiedad. Conocía la situación de Ramón. Los rumores se propagan rápidamente en una ciudad pequeña. «Mateo», llamó a su hijo, «es hora de prepararse. Tenemos que comprar comida para la cena». El niño se apartó a regañadientes de su pintura. «Pero papá, si acabo de empezar». «Puedes llevarte los colores», dijo Isabela en voz baja. «Y mañana me enseñas lo que has hecho». Cuando Alejandro y su hijo se marcharon,
Se hizo un gran silencio en la iglesia. Las dos mujeres se miraron como esgrimistas antes de un duelo. ¿A qué has venido, Leticia? De verdad. La joven artista sonrió. ¿De verdad? ¿De verdad quieres saber la verdad? Ya era hora. Leticia caminó lentamente por la iglesia, mirando los frescos. Sabes, cuando era pequeña, mi padre me llevaba a menudo a una iglesia como esta. Me hablaba de los frescos, de la historia. Era un artista, con talento, pero pobre. Se volvió hacia Isabela. ¿Sabes lo que pasó entonces? Bebió. Bebía mucho. Y mamá trabajaba limpiando para alimentarnos. Y me juré a mí misma, nunca dependería de un hombre que podía perderlo todo. ¿Y por eso decidiste quitarle a otro? ¿Quitarle? Leticia se echó a reír. Yo no le quité nada. El propio Ramón vino a verme. Él mismo se ofreció a ayudarme. Él mismo quería ser engañado. Isabel se acercó al altar. Pasó la mano por el frío mármol. ¿Crees que no sé lo que es ser pobre? Mi padre también estaba en contra de mi galería. Pensaba que era una bendición, pero la construí yo sola, honestamente. ¿Sinceramente? Leticia resopló. ¿Con el dinero de tu familia? ¿Con sus contactos? Lo dejé todo, empecé de cero. Y mira dónde estás ahora, sola, traicionada, pisoteada. Isabela se volvió hacia ella. Te equivocas, no estoy pisoteada, y no estoy sola. Ah, sí. Leticia miró hacia la salida por donde se había ido Alejandro. ¿Ya has encontrado sustituto? ¡Qué rápido! Fuera de mi galería. Y de mi ciudad. ¿De tu ciudad? Leticia volvió a reír. Oh, no, querida. Ahora esta es mi ciudad, y pronto todo el mundo aquí sabrá cómo la gran Isabela Ortiz lo perdió todo. Marido, dinero, reputación. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ramón realmente cree que me ama. Los hombres son tan predecibles. Cuando Leticia se fue, Isabela se hundió en el banco. El sol ya había salido más alto, y las vidrieras ya no creaban aquella iluminación mágica. Todo parecía ordinario, mundano, pero algo había cambiado en su interior. Era como si la última capa de suciedad se hubiera desprendido del mural de su vida, revelando los verdaderos colores. Sacó el teléfono y marcó un número. Blanca, tenías razón, es hora de actuar. La risa satisfecha de su amiga sonó en el auricular. Por fin, prepara el papeleo, empezamos mañana. Isabela miró el mural inacabado. El santo que aparecía en él parecía sonreír, esa sonrisa especial que dice, todas las cosas secretas serán reveladas algún día, solo hay que tener paciencia. Y en el puerto de Altea, Leticia subió a un taxi. En el asiento trasero había un maletín lleno de documentos, contratos falsificados, facturas falsas, trapos sucios sobre Ramón. Cualquier cosa que pudiera ser útil para el acto final de este drama. La ciudad despertaba lentamente, sin saber que muy pronto se vería sacudida por un escándalo que cambiaría la vida de muchos de sus habitantes. Pero eso llegaría más tarde. Mientras tanto, el sol subía cada vez más, prometiendo otro día caluroso en Altea. Blanca López estaba sentada en su despacho, examinando los documentos extendidos sobre la enorme mesa de roble. 20 años de práctica jurídica le habían enseñado a ver los trucos en los papeles más inocuos, y ahora tenía ante sí un auténtico campo de minas. ¿Son todas copias de extractos bancarios? Miró a Diego, que se paseaba nervioso por el despacho. Sí, de los últimos 6 meses. Fíjate en las fechas y los importes. Blanca frunció el ceño comprobando las cifras. 237.000 euros, 342, 415... ¿Se ha vuelto completamente loco? Eso no es todo. Diego sacó otra carpeta de su maletín. Mira los estatutos de una nueva sociedad constituida hace 2 meses. Adivina quién figura allí como accionista mayoritario. Leticia Miranda. Blanca negó con la cabeza. Qué previsible. ¿Y Ramón? Técnicamente nadie. Pero todos los fondos pasan por esta misma empresa. Isabel entró en el despacho. Parecía tranquila, pero Blanca, que conocía a su amiga desde hacía tantos años, podía ver cómo le temblaban los dedos. Así que tenemos pruebas. Isabela se sentó en una silla. ¿Y ahora qué? Blanca se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Fuera, la vida seguía su curso habitual. Turistas que se dirigían al mar, vendedores que desplegaban sus mercancías, camareros que preparaban las mesas en los cafés de las aceras.
Tenemos dos caminos a seguir. Se volvió hacia su amiga. Podemos iniciar los trámites del divorcio y el reparto de bienes. Con estas pruebas, el tribunal estará de tu parte. ¿O? Isabela se echó hacia adelante. O podemos jugar su juego, dejar que se sientan ganadores y luego... Llamaron a la puerta. Estrella estaba en el umbral, una mujer bajita y mayor, de mirada penetrante. Disculpe la intromisión. Entró en el estudio apoyándose en su bastón. Pero creo que deberían escuchar esto. Todos se volvieron para mirarla. Estrella era una especie de crónica viviente en el pequeño pueblo. Nada escapaba a su atención. Anoche oí una conversación. Leticia estaba viendo a un hombre en mi café. No con Ramón, con otro. Hablaban de una propiedad en la costa, de unos documentos. Diego se volvió bruscamente. Alto, canoso, con una cicatriz encima de la ceja. Sí, asintió Estrella. ¿Le conoces? Gabriel Montoya, un hombre de negocios muy conocido en ciertos círculos, especializado en negocios inmobiliarios dudosos. Blanca silbó. Vaya giro. Parece que nuestro joven artista está jugando un doble juego. Isabela permaneció en silencio, mirando por la ventana. Allí, en la acera de enfrente, Alejandro llevaba a Mateo al colegio. El niño le decía algo apasionadamente a su padre, agitando los brazos. «Sabes», dijo finalmente, «todos estos años pensé que nuestro matrimonio con Ramón era real, que solo habíamos perdido algo por el camino, pero ahora me doy cuenta. Él siempre ha sido así, solo que lo ocultaba bien». Estrella se acercó a ella y le puso una mano arrugada en el hombro. «Hija mía, a veces solo vemos lo que queremos ver, pero la verdad sigue encontrando su camino hacia la luz. Como el agua», añadió Diego en voz baja. «Siempre encontrará una grieta». Blanca volvió a su escritorio y sacó una nueva carpeta. «Esto es lo que tenemos. Ramón transfirió grandes sumas de dinero a través de una empresa fantasma. Leticia está haciendo de las suyas con el tal Montoya, y nosotros... Y les damos cuerda suficiente para que se ahorquen», terminó Isabela. En ese momento se oyeron pasos en la sala de recepción. La puerta se abrió y Ramón apareció en el umbral. «¡Qué buena compañía!», miró a los presentes. «¿Discutiendo algo interesante?» Blanca cubrió los papeles con una carpeta a la velocidad del rayo. «Solo una pequeña charla, Ramón. ¿Qué te trae a mi despacho?» «Quería hablar de un asunto de negocios con mi mujer». Desvió la mirada hacia Isabel. «En privado, si me permites». Diego y Estrella se miraron. Blanca se enderezó. «Este es mi despacho, Ramón, e Isabela está aquí como mi cliente». «¿Cliente?». Sus cejas se alzaron. «¿Es así? ¿Y qué asuntos legales requieren la atención de mi esposa?» «Eso es información confidencial», cortó Blanca. Ramón sonrió. «Claro que lo es. Y la presencia de la anfitriona del café y de mi socio también forma parte del privilegio abogado-cliente». «Vete, Ramón», dijo Isabela en voz baja. «Vete de una vez». Él dio un paso hacia ella. «Querida, si piensas...». «Ya no pienso nada. Y no pienso en nada más. Se acabó, Ramón». Algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? ¿Confusión? Pero fue inmediatamente sustituido por su habitual seguridad en sí mismo. «Lo que tú digas. Pero recuerda que tú empezaste». Cuando la puerta se cerró tras él, se hizo un gran silencio en el estudio. Estrella fue la primera en romperlo. «Está tramando algo. He visto esa mirada antes». Blanca asintió. «Tenemos que movernos más rápido. Diego, comprueba todas las cuentas de la empresa, todas las transacciones. Estrella, vigilaré a nuestro joven artista». Se levantó la mujer mayor. «Puedes oírlo todo en mi café». Isabela observó cómo se dispersaban. De repente sintió una extraña calma. Era como si, tras una larga enfermedad, la recuperación estuviera llegando, lenta pero inevitable. Aquella tarde caminó por el paseo marítimo. El mar estaba agitado y las olas chocaban ruidosamente contra las rocas. A lo lejos, un relámpago. Se avecinaba una tormenta. «¿Señora Ortiz?». Se dio la vuelta. Alejandro estaba de pie a unos pasos, sosteniendo un cuaderno de dibujo. «Mateo me enseñó su dibujo», le tendió un trozo de papel. «Dijo que era para tu galería». El dibujo era de una iglesia, inepto, infantil, pero con una especie de sinceridad ganadora. Y en primer plano había dos figuras cogidas de la mano. «Somos tú y yo», dijo Alejandro con sencillez. «Así es como él lo ve».
Isabela sintió que un nudo le subía a la garganta. Una ráfaga de viento le despeinó el pelo y las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el dibujo. «Tenemos que ponernos a cubierto». Alejandro le cogió la mano. «Está empezando a tronar». Corrieron a la cafetería más cercana y un trueno retumbó sobre la ciudad, anunciando el comienzo de una tormenta que cambiaría las vidas de todos los implicados en esta historia. Y en su habitación de hotel, Leticia terminaba de hacer las maletas. Sobre la mesa había un billete de avión y un pasaporte a otro nombre. Miró su teléfono. 15 llamadas perdidas de Ramón. «Lo siento, cariño», susurró. «Pero son solo negocios. Nada personal». Una tormenta eléctrica se abatió sobre Altea, limpiando el polvo de las calles y llevándose consigo los últimos restos de ilusiones. El amanecer encontró a Ramón Ortiz en su despacho. Había pasado la noche en vela intentando llamar a Leticia. 32 llamadas perdidas, todas sin respuesta. Sobre la mesa había una botella de whisky a medio beber y el cenicero rebosaba de colillas. Sonó el teléfono fijo. Ramón cogió el auricular, pero solo era Gabriel Montoya. «Buenos días, señor Ortiz. Espero no llegar demasiado pronto». Ramón arrugó la nariz. «¿Qué quiere?» «Oh, solo para darle la feliz noticia. Los documentos para la villa están listos. Solo falta tu firma». «¿Qué documentos? ¿Qué villa?» Una risita sonó en el auricular. «La misma villa a la que tu encantadora compañera transfirió casi 1 millón de euros de tus fondos. ¿No te lo dijo?» Ramón sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿De qué estás hablando?» «Ah», se estiró Montoya. «Veo que hemos tenido un pequeño malentendido. Quizá deberíamos reunirnos y discutir los detalles. Digamos, dentro de 1 hora en mi despacho». Ramón colgó el teléfono y se apresuró a coger el ordenador. Los extractos bancarios confirmaron sus peores temores. Las cuentas estaban prácticamente vacías. Todos los fondos de la empresa y sus ahorros personales habían desaparecido. Llamaron a la puerta. Un Diego con cara de piedra se plantó en el umbral. «Tenemos que hablar». «Ahora no». Ramón recogió frenéticamente papeles del escritorio. «No, exactamente ahora». Diego cerró la puerta tras de sí. «No hasta que llegue la policía». «¿La policía?» «Presenté una denuncia por fraude financiero. Tengo todas las pruebas, Ramón. Todos y cada uno de los documentos». En ese momento sonaron pasos pesados en el edificio. Diego se hizo a un lado, dejando pasar a 2 policías de paisano. «Señor Ortiz, tendrá que venir con nosotros». Mientras tanto, Isabela estaba sentada en su galería, ordenando viejas fotografías. Captaban 15 años de vida en común. Sonrisas, abrazos, viajes juntos. Todo parecía tan real. «No tienes por qué hacerlo». Blanca le puso una taza de café delante. «¿Podrías tirarlo todo por la borda?» «No», Isabela negó con la cabeza. «Necesito averiguar dónde me equivoqué. ¿Cuándo dejé de ver la verdad?» Alejandro entró en la galería. Su ropa de trabajo estaba manchada de pintura. Acababa de terminar otra fase de restauración en la iglesia. «Siento la visita sin avisar, pero hay algo que tengo que enseñarte». Sacó un viejo recorte de periódico de una carpeta. En la página amarillenta había una foto de un joven Ramón junto a una mujer. Es un artículo de hace 15 años, sobre una demanda contra el estudio de arquitectura donde trabajaba Ramón. Menciona una estafa financiera, pero el caso fue silenciado. Isabela se quedó mirando la fotografía. ¿Y la mujer? Su primera esposa. Intentó advertir a todo el mundo de sus maquinaciones, pero nadie la creyó. Tras el escándalo, abandonó el país. Blanca silbó. «Vaya giro. ¿Por qué no lo supimos antes?» «Porque cubrió sus huellas con mucho cuidado». Alejandro colocó algunos documentos más sobre la mesa. «Investigué un poco. Resulta que no es la primera vez que Ramón utiliza un esquema como este. Amante joven, transferencia de fondos, empresas pantalla». En ese momento, Estrella voló literalmente a la galería. «Enciende la tele, deprisa». El canal local estaba mostrando un reportaje en directo desde la comisaría. Ramón estaba siendo conducido esposado, y el reportero informaba emocionado de un gran escándalo financiero. «¿Dónde está Leticia?», preguntó Blanca. Estrella negó con la cabeza. «Desaparecida. Su piso está vacío, su teléfono apagado. Dicen que la vieron ayer en el aeropuerto de Alicante». Isabela se quedó mirando la pantalla donde Ramón
Intentaba taparse la cara ante las cámaras. Extrañamente, no sintió regodeo ni satisfacción, solo fatiga y un extraño vacío. ¿Sabe?, dijo en voz baja, todos estos años he vivido con un hombre que en realidad no existía, una ilusión que yo misma creé. Alejandro le cogió la mano con suavidad. A veces solo vemos lo que queremos creer, como con mis murales. A veces hay que quitar muchas capas de pintura para ver la verdadera imagen. ¿Y si no hay nada debajo de todas las capas? Isabela le miró a los ojos. Siempre hay algo, solo que a veces no es lo que esperamos ver. Mateo entró en la galería con la mochila al hombro. Papá, prometiste enseñarme a mezclar pinturas para restauración. Alejandro sonrió a su hijo. Claro que te acuerdas, señora Ortiz. ¿Quizá quiera acompañarnos? Creo que le resultará interesante. Isabela miró al chico y luego a su padre. En sus ojos había esa sinceridad que tanto le había faltado en su vida pasada. «Sabes», dijo, «creo que sí quiero verlo». Aquella noche, en la celda de detención, Ramón se sentó en la dura litera intentando comprender cómo su vida se había desmoronado como un castillo de naipes. Todos sus planes, todas sus maquinaciones, todo se había desmoronado por culpa de la mujer en la que había confiado. Mientras tanto, Leticia ya estaba volando sobre el Atlántico, con un pasaporte falso y un billete para una nueva vida. En su cuenta bancaria en un banco suizo había una cantidad impresionante de dinero, el pago por un papel bien interpretado. En la vieja iglesia, Alejandro enseñó a Isabela y Mateo cómo preparar correctamente las pinturas para la restauración. El sol que entraba por las vidrieras les pintaba la cara con todos los colores del arco iris. Lo más importante es la paciencia y la atención a los detalles. No hay que tener prisa. Cada capa debe secarse antes de aplicar la siguiente. Isabela observó cómo sus manos trabajaban cuidadosamente con los colores y pensó que tal vez era así como uno debía reconstruir su vida, pacientemente, capa a capa, tomándose su tiempo y prestando atención a los detalles. Y la ciudad vivió su vida. En los cafés estrellas se comentaban las últimas noticias. En el paseo marítimo, los turistas fotografiaban la puesta de sol. En la galería Alma se preparaba una nueva exposición. La vida seguía, pasara lo que pasara, y solo la vieja iglesia permanecía en silencio, como un testigo mudo de todos los dramas humanos que se desarrollaban a su sombra. La sala estaba sofocada, a pesar del aire acondicionado. Isabela estaba sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, y escuchaba al fiscal leer la lista de cargos contra Ramón: fraude financiero, falsificación, evasión de impuestos. Cada nuevo cargo sonaba como una campana. Ramón estaba sentado al otro lado de la sala, acompañado por su abogado. Estaba visiblemente demacrado por las 2 semanas que había pasado en el centro de detención. Su caro traje ya no le quedaba tan impecable como antes, y su pelo, antes perfectamente peinado, mostraba canas. El acusado Ramón Ortiz está acusado de malversación de fondos de la empresa por importe de 1.400.000 euros. Blanca, sentada junto a Isabela, tomaba notas en una libreta. Como abogada especializada en divorcios, había visto muchas historias similares, pero esta era especial. Además, se ha constatado la evasión sistemática de impuestos mediante la creación de sociedades pantalla. Diego testificó, detallando el patrón de fraude financiero. Su voz sonaba firme, pero sus manos, que sostenían los documentos, temblaban ligeramente. 15 años de amistad y asociación estaban llegando a su fin en la sala del tribunal. Señor Sánchez, ¿cuándo notó por primera vez las discrepancias en los registros financieros?, preguntó el juez. Hace 3 meses. Al principio eran pequeñas cantidades, pero luego la escala de las transacciones empezó a crecer. Estrella también estaba presente en la sala. La anciana estaba sentada en la última fila, mirando atentamente el rosario. Había visto muchos dramas en su pequeña ciudad a lo largo de los años, pero esta historia la afectó especialmente. Testigo Estrella Rivera, anunció el secretario judicial. La vieja camarera se levantó lentamente y se dirigió al estrado. Su bastón golpeaba el suelo de mármol, midiendo cada paso. Cuente al tribunal la conversación que oyó en su café la noche del 23 de junio. Estrella habló despacio, reconstruyendo cada detalle en su memoria. Estaban sentados en una mesa de la esquina, la señorita Miranda y un hombre al que no había visto antes. Discutían algún tipo de negocio inmobiliario.
Ramón se tensó visiblemente al oír hablar de Leticia. Su abogado se apresuró a anotar algo. Hablaban de un chalet en la costa y de la mejor manera de gestionar el papeleo. El hombre mencionó una suma, alrededor de 1 millón de euros. ¿Está seguro de que lo que recuerda es exacto? A mi edad mi memoria puede fallar en cosas pequeñas, pero recuerdo bien las cosas principales, especialmente lo que dijo la señorita Miranda. No sospechará nada hasta que sea demasiado tarde. Un murmullo recorrió el salón. Ramón se puso aún más pálido. Después de la reunión, Isabela salió. El sol le cegaba los ojos y la brisa marina le alborotó el pelo. Los periodistas estaban reunidos fuera del juzgado mientras el escándalo con el famoso arquitecto se convertía en la noticia principal de los informativos locales. Señora Ortiz, ¿podría comentar los cargos contra su marido? ¿Es cierto que el dinero fue transferido a cuentas en Suiza? ¿Qué sabe del paradero de Leticia Miranda? Blanca cogió con firmeza a su amiga del brazo y la condujo entre la multitud de periodistas. Sin comentarios. Todas las preguntas a través de un abogado. Se refugiaron en un pequeño café cercano. Isabel la miraba en silencio una taza de café frío. ¿En qué estás pensando?, preguntó Blanca. En lo fácil que es destruir algo que has estado construyendo durante años. Y en lo difícil que es saber si siempre fue real. Alejandro entró en la cafetería. Parecía preocupado. Acabo de enterarme. Han encontrado documentos antiguos en la iglesia. Parece que no es la primera vez que Ramón urde una trama así. ¿Qué quieres decir? En los archivos hay referencias a un caso similar ocurrido hace 15 años. Se silenció entonces, pero... ¿Pero qué? Su primera esposa trató de advertir a la gente. Nadie le hizo caso. Isabela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Así que todo este tiempo, todos estos 15 años, estaba interpretando un papel, terminó Blanca en voz baja. Y tú estabas demasiado enamorada para darte cuenta. En ese momento, Mateo entró corriendo en el café. «Papá, papá, he pintado un cuadro nuevo para la galería de la señora Isabel». Alejandro sonrió a su hijo. «¿Me lo enseñas?». El niño sacó un papel de su mochila. Representaba una iglesia y un grupo de personas delante de ella. Isabela, Alejandro, el propio Mateo, Estrella e incluso Blanca habían sido dibujados por la mano de un niño inexperto. «Esta es nuestra nueva familia», anunció Mateo con orgullo. Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todos estos años había perseguido la ilusión de la familia con Ramón, mientras que una relación real, una verdadera relación afectuosa, había estado ahí para ella. Aquella tarde se sentó en su galería, ordenando viejas fotografías. En una de ellas aparecían ella y Ramón delante de la misma iglesia en la que ahora trabajaba Alejandro. Parecían tan felices, tan enamorados. «¿Sabes?», dijo Estrella al entrar. «A veces las fotos más bonitas salen con las sonrisas más falsas». «¿Cómo lo haces?», preguntó Isabela. «¿Cómo aprendiste a ver a través de la gente?». La anciana se agachó a su lado. «Años de observación, hija mía, y la comprensión de que cada persona tiene una historia, incluso la de Ramón. ¿Le compadeces?». «No, pero lo comprendo. Siempre quiso ser algo más de lo que realmente era, y al final perdió hasta lo que tenía». Y en su celda de la cárcel, Ramón estaba sentado en su litera, mirando por la pequeña ventana enrejada. En algún lugar, al otro lado del océano, Leticia disfrutaba de su dinero, de su credulidad, de su estupidez. Un pequeño espejo colgaba de la pared. Miró su reflejo y por primera vez en años vio su verdadero yo, un chico asustado de un barrio pobre que se había pasado la vida intentando demostrar que valía algo. En la Galería Alma, Alejandro estaba terminando de colgar los cuadros para una nueva exposición. Isabela le observó y pensó que a veces hay que romper todos los espejos para ver la verdad. Y la ciudad vivía su vida. En el puerto, los pescadores preparaban las barcas para el mar de mañana, los cafés de Estrella estaban llenos de clientes por la noche y los niños jugaban en la plaza. La vida continuaba, a pesar de los corazones rotos y las ilusiones destrozadas. Y solo la vieja iglesia permanecía en silencio, como recordando que todas las cosas secretas tarde o temprano salen a la luz. Solo hace falta paciencia y sabiduría para aceptar la verdad, por amarga que sea. El otoño llegó a Altea. El mar se oscureció y las olas chocaron contra las rocas de la costa.
Había menos turistas y el pueblo parecía sumirse en un sopor pensativo. En la sala de vistas se celebraba la última sesión del juicio contra Ramón Ortiz. El juez leyó el veredicto y cada palabra resonó bajo las altas bóvedas. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos, el carácter sistemático del fraude financiero, el tribunal condena al acusado a 8 años de prisión con confiscación de bienes. Isabela se sentó en la última fila, escuchando cómo su vida pasada se desmoronaba definitivamente. Alejandro se sentó a su lado, cogiéndole la mano en silencio. Tras el veredicto, cuando se llevaban a Ramón, éste se volvió de repente y sus miradas se cruzaron. No había ira ni remordimiento en sus ojos, solo un cansancio infinito y algo parecido al alivio. «¿Sabes?», dijo Isabela mientras Alejandro y ella salían del juzgado, «de repente me he dado cuenta de que no conozco a este hombre en absoluto. 15 años de matrimonio y siempre ha sido un misterio». Caminaron por el paseo marítimo, donde el viento perseguía las hojas caídas. Las barcas de pesca se balanceaban junto al muelle y las gaviotas revoloteaban sobre el agua en busca de presas. «A veces la gente se convierte en un misterio incluso para sí misma», replicó Alejandro. «Como esos frescos que estoy restaurando. Bajo una capa de pintura hay otra, luego otra, y nunca sabes lo que encontrarás al final». En el café de Estrella les esperaba un invitado inesperado. Sentada en una mesa junto a la ventana había una elegante mujer de unos 50 años. Llevaba el pelo oscuro y gris, y en sus ojos había una tristeza persistente. «Carmen Valencia», se presentó cuando Isabela y Alejandro se acercaron a la mesa. «La primera mujer de Ramón». Isabela sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Estrella estaba inmediatamente a su lado, colocando una silla. «Leí lo del juicio en los periódicos», continuó Carmen, «y pensé que debía contarte toda la historia. Mereces saber la verdad». Sacó una vieja fotografía del bolso. Mostraba a un joven Ramón abrazando a una hermosa chica morena con el telón de fondo de una obra en construcción. «Nos conocimos cuando empezaba. Era tan entusiasta, tan apasionado de su propio estudio de arquitectura. Yo trabajaba de contable y le ayudaba con el papeleo». Carmen tomó un sorbo de café, ordenando sus ideas. «Al principio todo valía, pero luego llegaron los primeros grandes encargos, el mucho dinero. Empezó a cambiar, al principio de forma imperceptible, una mentirijilla por aquí, un chanchullo por allá. Decía que era temporal, que todo el mundo lo hacía». Alejandro escuchaba atentamente, dibujando en su servilleta. Bajo su lápiz, los rasgos del joven Ramón, como había sido 15 años atrás, iban emergiendo. Cuando descubrí el verdadero alcance de su fraude, ya era demasiado tarde. Había conseguido transferir todo el dinero a cuentas ficticias. Y entonces apareció ella. «¿Quién?», preguntó Isabela en voz baja. «Una joven artista. Se llamaba Luisa. La historia es casi exactamente igual a lo que te pasó a ti. Solo que entonces nadie quería escucharme». Un pesado silencio flotaba en el café, solo roto por el tintineo de las tazas y las voces apagadas de los clientes. «¿Qué ha sido de ella? ¿Con Luisa?», preguntó Alejandro. Carmen sonrió amargamente. «Desapareció con el dinero, igual que tu Leticia. Y Ramón siempre supo encontrar nuevas víctimas, nuevas mujeres dispuestas a creer en su sinceridad». «¿Por qué no acudió a la policía?». Isabela se echó hacia adelante. «Lo hice, pero tenía contactos, dinero, influencias. Todas las pruebas desaparecieron misteriosamente, y a mí me hicieron pasar por una histérica que intentaba calumniar a mi exitoso marido». En ese momento, Mateo entró corriendo en el café, agitando un cuaderno de dibujo. «¡Papá, papá! ¡Mira lo que he dibujado en el colegio!». Alejandro cogió a su hijo en brazos y Carmen contempló la escena con asombro. Algo parecido a la envidia, o al arrepentimiento, pasó por su rostro. «Tienes una familia preciosa», le dijo a Alejandro. «Cuida de ella». «Nosotros no…». Isabela empezó, pero se detuvo en seco al captar la mirada de Alejandro. Carmen se levantó de la mesa. «Tengo que irme. Solo quería que supieras que no eres la primera, y me temo que no serás la última. Ramón nunca cambiará». Mientras se alejaba, Estrella negó con la cabeza. «Algunas heridas nunca cicatrizan del todo, solo se cubren de cicatrices». Aquella tarde Isabela se sentó en su galería a revisar viejos documentos. Ahora que conocía la historia de Carmen,
Notaba señales de alarma que antes había ignorado. Transacciones financieras extrañas, ausencias inexplicables, referencias casuales al pasado que Ramón intentaba ocultar de inmediato. «Solo vemos lo que estamos dispuestos a ver», dijo Alejandro al entrar en la galería. Mateo ya estaba dormido en sus brazos. «¿Crees que encontrará la paz?», preguntó Isabel, refiriéndose a Carmen. «No lo creo. Algunas historias no tienen finales felices. Pero eso no significa que no puedas empezar una nueva». Dejó suavemente al dormido Mateo en el sofá y se acercó a Isabela. En la penumbra de la galería, sus sombras se fundían en la pared, formando extraños dibujos. ¿Sabes qué es lo más extraño? Isabela se volvió hacia él. «Ya no siento dolor, solo vacío y gratitud». ¿Gratitud? Sí, por abrirme ahora y no dentro de otros 15 años. Por tener gente a mi alrededor que me apoye. Por... Ella no terminó la frase, pero Alejandro comprendió. Le cogió la mano suavemente, y se quedaron así en silencio, escuchando la respiración de Mateo dormido y el lejano sonido del mar. Y en la celda Ramón escribió una carta, larga, llena de remordimientos y explicaciones. Una carta que nunca sería enviada, porque hay cosas que no se pueden explicar ni expiar. En el paseo marítimo, Estrella cerraba su café y limpiaba las mesas por última vez. Pensó en Carmen, en Isabel, en todas las mujeres con el corazón roto por bellas palabras y falsas promesas. «La vida no se acaba con un corazón roto», murmuró mientras giraba la llave en la cerradura. «A veces hay que romper algo viejo para construir algo nuevo». El atardecer se cernía sobre la ciudad, tiñendo el mar de un azul intenso. En la vieja iglesia, Alejandro había dejado un fresco inacabado. Mañana sería un nuevo día para continuar la obra, para seguir con la vida. El viento de diciembre arrastraba hojas caídas y trozos de periódico por las calles de Altea. La portada del periódico local llevaba el siguiente titular: «Caza internacional de Leticia Miranda, nuevos detalles del fraude financiero». Blanca estaba sentada en su despacho, revisando los papeles del divorcio de Isabel y Ramón. Los trámites estaban llegando a su fin, solo quedaban formalidades. «La policía suiza ha dado con la pista», le dijo a Isabela al entrar. «Parece que nuestra fugitiva no es tan lista como pensaba». Isabela se acercó a la ventana. Abajo, en la plaza del juzgado, se reunían los periodistas. Hoy iba a ser la vista final del caso de divorcio. «¿Sabes?», dijo pensativa, «ya no me interesan Leticia ni el dinero. Todo parece tan insignificante». Llamaron a la puerta. Diego apareció en el umbral con una carpeta de documentos. «Perdonen la intromisión, pero tengo noticias. Hemos encontrado otra empresa registrada a nombre de Leticia, en Panamá». Blanca silbó. «¿Offshore? Está muy preparada. No es la única». Diego puso los documentos sobre la mesa. Parece que era toda una red. Ramón no es el primero al que engañan de esta manera. ¿Ellos? Isabela se dio la vuelta. «Sí, hemos encontrado una conexión entre Leticia y Gabriel Montoya. Llevan trabajando juntos al menos 5 años. Encontraron hombres de negocios exitosos, la mayoría casados y montaron un espectáculo», remató Blanca. «Un esquema clásico». En ese momento Estrella entró literalmente volando en el despacho. A pesar de su edad, se movía con una energía sorprendente. «Enciende la televisión. Deprisa». El canal local estaba emitiendo un reportaje en directo desde el aeropuerto de Zúrich. Leticia Miranda salía esposada del edificio de la policía. La sospechosa fue detenida cuando intentaba salir del país con un pasaporte falso. Se le encontraron documentos y tarjetas bancarias a varios nombres. Isabela miró la pantalla con una extraña sensación de distanciamiento. Leticia tenía un aspecto muy diferente, sin maquillaje, vestida de civil, con mirada asustada. La máscara de mujer fatal y segura de sí misma había desaparecido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Estrella. «La extraditarán a España», responde Diego. «Aquí será juzgada por estafa mayor». Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Alejandro. «Siento la intrusión», sonrió a Isabela. «Pero tengo algo importante que decirte». Desplegó una gran hoja de papel, un boceto de un nuevo mural para la iglesia. «Quiero que lo veas. Va a ser la pieza central de la composición». El boceto mostraba a una mujer subiendo los escalones. Sombras del pasado se arremolinaban a sus espaldas y la luz se derramaba por delante. «Es
Isabela se calló, reconociéndose en los rasgos de la mujer. Sí, respondió Alejandro con sencillez. Voy a llamarla Renacimiento. Blanca y Estrella intervinieron con sonrisas comprensivas. Diego tosió con delicadeza. Supongo que me voy. Tengo que preparar el papeleo para la fiscalía. Cuando se quedaron solos, Alejandro cogió la mano de Isabela. Mateo me preguntó si vendrías esta noche a la obra de su colegio. Por supuesto que iré. Lo prometí. Sabes, hizo una pausa. Ayer me preguntó si podía llamarte mamá. Isabela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Habían pasado mucho tiempo juntos en los últimos meses. Ella, Alejandro y Mateo. Había sucedido de forma tan natural que ni siquiera se había dado cuenta de cómo sus vidas se habían entrelazado. ¿Y qué contestaste? Que habría que preguntártelo a ti. En ese momento sonó el teléfono. Era la llamada de la prisión. Ramón pidiendo una reunión. No tienes que ir, dijo Alejandro. No, Isabela negó con la cabeza. Sí que tengo que ir, tengo que terminar este capítulo. La sala de visitas de la prisión era fría e incómoda. Ramón parecía 10 años mayor. Gracias por venir. Su voz sonaba ronca. Tengo algo que decirte. Te escucho. Sé que no cambiará nada, pero realmente te amaba, a mi manera. Isabela miró al hombre con el que había vivido 15 años y no sintió más que un pesar cansado. ¿Sabes qué es lo más triste, Ramón? Que te creo, y eso lo hace aún peor. Vi a Leticia en la tele. Sonrió torcidamente. Es curioso cómo todo vuelve. Como círculos en el agua, asintió Isabela. Cada cosa que hacemos tiene consecuencias. ¿Eres feliz? ¿Con él? Isabela se levantó. Adiós, Ramón. Espero que encuentres tu camino. Salió de la prisión y respiró profundamente el aire del mar. En el paseo marítimo, Alejandro la esperaba con Mateo. ¿Va todo bien?, preguntó ansioso. Sí, sonrió ella. Ahora sí que está todo bien. Bajaron por el terraplén y Mateo les cogió a los dos de la mano. Desde fuera parecían una familia normal, mamá, papá y bebé. Los clientes habituales estaban reunidos en la cafetería Estrella, comentando las últimas noticias. La historia de Ramón y Leticia ya se estaba convirtiendo en una leyenda urbana, ganando nuevos detalles. Ya sabes, dijo Estrella, limpiando el mostrador, a veces hay que perderlo todo para encontrar lo más importante. Y en la vieja iglesia, Alejandro empezó a trabajar en un nuevo fresco. La imagen de una mujer subiendo los escalones fue tomando color y forma. Detrás de ella se arremolinaban las sombras del pasado, pero delante se extendía la luz de un nuevo día. El juicio de Leticia comenzó el primer día de primavera. Altea daba la bienvenida a la nueva estación con el despertar de los jardines y la fresca brisa marina. La sala estaba sofocada y silenciosa. Solo el chirrido de la pluma del secretario rompía el silencio. Isabela estaba sentada en la última fila, observando a la antigua amante de su marido responder a las preguntas del fiscal. Leticia tenía un aspecto muy diferente. Había perdido la seguridad en sí misma y el brillo depredador de sus ojos. Acusada Miranda, hable al tribunal de su cooperación con Gabriel Montoya. Leticia habló en voz baja, pero en el completo silencio de la sala, cada palabra era claramente audible. Nos conocimos hace 5 años en Barcelona. Yo trabajaba entonces en una pequeña galería y apenas llegaba a fin de mes. Gabriel me propuso una alternativa. ¿Qué tipo de alternativa? Un plan. Encontrar hombres de éxito, ganar su confianza y luego vaciló. A continuación, obtener acceso a sus finanzas a través de negocios falsos. Un susurro recorrió la habitación. Blanca, sentada junto a Isabela, tomaba notas rápidas en su cuaderno. ¿Ramón Ortiz no fue tu primer objetivo? No, hubo otros antes que él, 3, pero resultó ser el más crédulo. Isabela sintió que la amargura le subía a la garganta, no por celos o resentimiento, sino por darse cuenta de lo frágil que podía ser la felicidad humana, de lo fácil que era destrozarla contra las rocas de la codicia ajena. Después de la reunión, Isabela salió al muelle. El mar estaba agitado, y las olas rompían ruidosamente contra la orilla. En el muelle la esperaba Alejandro. «¿Cómo estás?», le preguntó tendiéndole una taza de café. Extraño, se apoyó ella en el parapeto. «Sabes, pensé que sentiría una sensación de satisfacción al verla tan rota.
pero no siento más que cansancio. Caminaron lentamente por el terraplén. A lo lejos podían ver la vieja iglesia donde Alejandro seguía trabajando en un nuevo mural. Mateo terminó su dibujo, dijo, cambiando de tema. Quiere mostrarlo en la exposición de la escuela. El de nuestro... tartamudeó ella. ¿Con vuestra familia? Con la nuestra, corrigió Alejandro con suavidad. Si eso es lo que quieres. La cafetería de Estrella estaba inusualmente concurrida. Los periodistas, atraídos por el juicio de Leticia, inundaban la ciudad. ¿Habéis visto las últimas noticias?, preguntó Estrella, sirviéndoles café. Han encontrado a Montoya, en Marruecos. Así que pronto habrá otro juicio aquí, comentó Blanca al acercarse. Y otra historia llegará a su fin, asintió Estrella. Aquella tarde Isabela estaba sentada en su galería ordenando viejas fotografías. 15 años de vida plasmados en papel satinado. Sonrisas, abrazos, momentos que parecían felices. ¿Qué vas a hacer con ellas?, preguntó Alejandro observándola. No lo sé. Tirarlas me parece demasiado final, pero tampoco quiero quedarme con más. Mateo, que estaba dibujando en una mesa cercana, levantó la vista. ¿Me das unos cuantos? Para un collage. ¿Collage? Sí, se animó el niño. Quiero hacer un dibujo de cómo el pasado se convierte en futuro. Cómo piezas viejas hacen algo nuevo. Isabela y Alejandro se miraron. A veces los niños veían las cosas con más claridad que los adultos. «Sabes», dijo Isabela, «es una gran idea». En ese momento entró en la galería Carmen Valencia, la primera mujer de Ramón. Perdón por la intromisión. Llevaba una pequeña carpeta en las manos. Me voy mañana, pero quería dejarle algo. La carpeta contenía viejas cartas y fotografías, una historia de otra vida, otro engaño. ¿Por qué?, preguntó Isabela. Para que lo sepas, todo pasa. El dolor, el resentimiento, incluso el odio. Lo que queda es la experiencia y quizá la sabiduría. Se sentaron en la galería hasta bien entrada la noche. Isabela, Alejandro, Mateo y Carmen. El chico estaba creando su collage, juntando trozos de viejas fotografías en un cuadro nuevo. En él, el pasado fluía sin solución de continuidad hacia el presente, y en el centro de la composición había 3 figuras cogidas de la mano. ¿Sabes?, dijo Carmen terminando su vino. Siempre pensé que la historia de Ramón me había roto la vida. Y ahora me doy cuenta. Simplemente cambió de rumbo. ¿Para mejor?, preguntó Alejandro. Para otro. Y ese otro también tiene su felicidad. Tarde esa noche, cuando Mateo ya estaba dormido en el sofá, tapado con un plaid, y Carmen se había marchado, Isabela y Alejandro estaban de pie junto a la ventana, mirando la ciudad de noche. «Quiero enseñarte algo», dijo él y sacó un cuaderno de bocetos. Una nueva parte del mural. En el dibujo, una mujer parecida a Isabel cogía de la mano a un hombre y a un niño. Estaban en el umbral del templo y sobre ellos se abría un cielo estrellado. «Esto es...» se calló, eligiendo las palabras. «Es precioso». «Tú también lo eres», dijo Alejandro con sencillez. En ese momento llamaron a la puerta. Era Blanca con una carpeta de papeles. «Siento el retraso, pero tienes que ver esto. El juzgado ha accedido a todas nuestras peticiones. El divorcio es oficial». Isabela cogió los documentos, pero no los leyó. En lugar de eso, se acercó a la mesa donde estaba el collage de Mateo. «¿Sabes?», dijo. «Tu hijo tiene razón. A veces hay que hacer pedazos un cuadro viejo para crear algo nuevo». Alejandro le pasó el brazo por los hombros y se quedaron así, mirando a Mateo dormir, la ciudad nocturna al otro lado de la ventana, la nueva vida que empezaba. Y en la vieja iglesia, el fresco esperaba a ser terminado. Mañana Alejandro continuaría el trabajo, añadiendo nuevos detalles, nuevos colores, y quizá esta historia de pérdidas y ganancias permanezca en la memoria de la ciudad, como permanecen los frescos en los muros antiguos, un recordatorio de que todo final puede ser el principio de algo nuevo. Lo principal es encontrar la fuerza para desprenderse del pasado y abrir el corazón al futuro. 5 años después, el sol del verano inundaba la plaza frente a la antigua iglesia de San Miguel. Los turistas se reunían en grupos a la entrada para contemplar el famoso mural revival que se había convertido en un hito local. Isabella, a la sombra de un olivo, observa a Mateo, de 15 años,
que hace una visita guiada a un grupo de visitantes. Su voz sonaba segura y tranquila. Este mural lo creó mi padre hace 5 años. Cuenta una historia de pérdidas y ganancias, de cómo una nueva vida puede surgir de las ruinas del pasado. Alejandro se acercó a su mujer y le pasó el brazo por los hombros. Las canas ya le plateaban las sienes, pero sus ojos brillaban con la misma calidez. «Cada vez se parece más a ti», susurró Isabel. «Y en carácter como tú», sonrió Alejandro. «Igual de testarudo y con principios». En ese momento, se les acercó Estrella, apoyada en su bastón. Los años apenas habían cambiado a la vieja anfitriona del café, solo le habían añadido nuevas arrugas alrededor de los ojos. «¿Se han enterado ya de la noticia?», preguntó. «Ramón ha sido puesto en libertad antes de tiempo, por buen comportamiento». Isabela asintió. «Lo sé, Blanca me lo dijo ayer». «¿Y cómo te sientes?» «Extrañamente, pero tranquila. Ya no es mi historia». Entraron en la iglesia, donde el frescor de los muros de piedra les protegía del calor estival. Un mural ocupaba el centro de la pared, una mujer subiendo los escalones, un hombre y un niño cogidos de la mano, y un cielo estrellado sobre ellos. «¿Recuerdas cómo empezó?», preguntó Estrella. Isabela lo recordaba. Cada detalle, cada momento de aquella historia que ahora parecía tan lejana. La traición de Ramón, las maquinaciones de Leticia, el juicio, el divorcio. Era como si todo hubiera ocurrido en otra vida, con otra mujer. «¿Sabes lo que le pasó a Leticia?». Estrella bajó la voz. «Salió de la cárcel hace 2 años. Dicen que trabaja como profesora de arte en una pequeña escuela en algún lugar del norte». «¿Y Montoya?». «Sigue cumpliendo condena. 12 años no es ninguna broma». Mateo se acercó a ellos, una vez terminado el recorrido. «Mamá, papá, no lo olvidéis. Hoy es la inauguración de mi primera exposición en la galería». «¿Cómo olvidarlo?». Isabela sonrió. «Todo Altea está hablando de ello». La Galería Alma había cambiado con los años. Ya no era solo un espacio de exposiciones, sino un verdadero centro cultural, con talleres, conferencias y encuentros con artistas. Por la tarde, antes de la inauguración de la exposición, Isabela se puso delante del espejo de su despacho. Una mujer la miraba desde el reflejo, en la que era casi imposible reconocer a la Isabela confusa y rota de 5 años atrás. Llamaron a la puerta. Blanca se plantó en el umbral. «¿Preparada? Ya hay una multitud reunida». Casi, solo pensaba. ¿Sobre qué? Sobre lo extraña que es la vida. A veces lo que parece el final es el principio. La exposición de Mateo se llamaba Fragmentos del Tiempo, una serie de cuadros creados a partir de fotografías, cartas y documentos antiguos. La pieza central era el mismo collage que empezó hace 5 años. «Es increíble», susurró Carmen, que había viajado especialmente para la inauguración. «Ha conseguido convertir el dolor en arte». Alejandro estaba junto a su hijo, orgulloso de verle interactuar con invitados y periodistas. Mateo se había convertido en un joven apuesto, heredero de los mejores rasgos de ambos padres, no solo exteriormente, sino también interiormente. Ya entrada la noche, cuando los últimos invitados se habían marchado, la familia se sentó en la galería vacía. Mateo se había quedado dormido en el sofá, como cuando era niño, e Isabela y Alejandro bebían vino, contemplando la ciudad nocturna a través de los grandes ventanales. «¿Sabes?», dijo Alejandro, «nunca te lo dije, pero aquel día, cuando te vi por primera vez en la iglesia, lo supe ya entonces. Sabía que pasarías a formar parte de nuestras vidas, de la mía y de la de Mateo». Isabela apoyó la cabeza en su hombro. «Y durante mucho tiempo tuve miedo de creer en esta felicidad. Pensé que no la merecía. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. La clave está en encontrar el valor para aprovecharla». A la mañana siguiente, Isabela caminaba por el paseo marítimo y de repente vio una figura familiar. Ramón estaba de pie junto al parapeto, mirando al mar. Había envejecido mucho, pero seguía erguido. Podría haber pasado de largo, fingiendo que no se había dado cuenta. Pero se acercó. «Hola, Ramón». Él se volvió, con un brillo de sorpresa en los ojos. «Isabela, estás preciosa». «Gracias. ¿Cómo estás?». Tratando de empezar de nuevo. No es fácil». Se quedaron en silencio un momento mirando al mar. Las gaviotas volaban en círculos sobre el agua,
y sus gritos les recordaban que la vida continúa, pase lo que pase. Vi el mural en la iglesia, dijo finalmente Ramón, y la exposición de su hijo. Nuestro, corrigió Isabela en voz baja. Mateo se ha convertido en mi hijo en todos los sentidos menos biológicamente. Ramón asintió. Me alegro por ti, muy feliz. Cuando se marchó, Isabela permaneció de pie junto al mar durante mucho tiempo todavía. El círculo se había cerrado. Una historia que empezó con traición y dolor terminó con perdón y comprensión. Por la tarde del mismo día, toda la familia se reunió en el café de Estrella. La vieja anfitriona les había preparado una mesa especial, con el mejor vino y sus platos favoritos. Por los nuevos comienzos, Estrella levantó su copa. Y por las viejas heridas que nos han enseñado a apreciar el presente, añadió Isabela. Y en la vieja iglesia, el mural del Renacimiento seguía contando su historia a todos los que estaban dispuestos a escucharla. Una historia de que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo más importante. Y quizá esa sea la lección principal. El verdadero amor no es el que rompe corazones, sino el que los ayuda a sanar.